la guerra y en el ¿por amor qué? todo se vale, Miguel. No, Es una guerra, güey. O sea, no mames, no hay forma de la guerra, es una Miguel. guerra, pero vamos a ver la forma tan desproporcionada en la que intervino en Venezuela de una forma militar. Estamos hablando de una intervención militar, violando la soberanía de otro país. Hola, ¿qué tal, amistades? Bienvenidos otra vez a esta sección de Contrapunto en el cual abarcamos temas políticos, pero con shots y gente peleándose para ver quién tiene la razón. En este lado tenemos a Miguel Hidalgo, que es nada más y nada menos que el presidente del Colegio de Abogados Iura Pro Mene, así que él sabe cosas acerca de la detención de Nicolás Maduro. Y de este lado a Jorge. Jorge, nada más. Un hombre heterosexual que tiene muchas cosas que decir, como siempre. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Yo decido quién tiene réplica y quién no, porque aquí las mujeres sí mandamos. Bueno, ¿listos? Es que Jorge, ustedes no lo conocen. Bueno, lo van a conocer. Mi adjetivo fue ser heterosexual, güey. Es ser hombre, así que a ver si sabes. Vamos a ver si tan hombre. Y contéstame, si todos coincidimos de que Maduro debía de ser detenido, ¿por qué debería de importarnos el proceso? ¿No es como un lujo legal cuando se trata de sacar a un dictador de este país? Tienes un minuto para contestar. Comienza a correr. Ok, creo que estás en lo correcto, Fabi. Pienso que sería, en efecto, darle un lujo a una persona que no lo merece. Es decir, una persona que no ha respetado la justicia no puede velar o exigir justicia. ¿De acuerdo? Entonces, siento que los únicos países que se han quejado respecto de la detención de Maduro han sido precisamente países que se veían beneficiados de Venezuela. Es decir, había países que estaban mamando directamente del pánico que estaba viviendo Venezuela para beneficiarse de ellos. Entonces, cuando Estados Unidos irrumpe, es decir, un presidente que él mismo se ha proclamado de derecha, irrumpe y hace cumplir la ley, entonces resulta que él es el antagonista de la historia. Ya se ha declarado que Maduro perdió las elecciones por diversos organismos internacionales. El ganador de las elecciones fue Edmundo González. Y resulta que cuando se quiere aplicar la justicia, todo el mundo reacciona de esta forma porque Estados Unidos es reconocido como el malo de la historia. Entonces, a mí me parece que en efecto es un lujo. Tiempo. Y esta tiene réplica. Ok, está bien. Empezamos. Yo Ya sí, un minuto. Yo creo que no precisamente se puede hablar de un lujo, porque yo creo que en el derecho la verdad es que la forma es fondo a final de cuentas. Yo creo y coincido con Jorge cuando habla acerca de que las elecciones en Venezuela no fueron los resultados no fueron legítimos. Creo que Latinoamérica tuvo mucho alcance y pudo haber hecho bastante más, incluso los dirigentes de la propia izquierda. El único dirigente de izquierda que se proclamó y que le dijo a Maduro que tenía que ser más claro sobre los resultados y que incluso los desconoció fue Boric. Yo creo que ahí toda Latinoamérica falló, pero de ahí a estar de acuerdo con una intervención militar de la potencia militar y económica que se está autoproclamando casi que el líder de este hemisferio, yo creo que es muy grande. Yo creo que ya al hablar de una intervención militar violando la soberanía de otro país, abre la puerta a que se perpetúe con más países. Tiempo. Wow, Miguel, tenía muchas cosas que decir, pero denle shot porque todavía no se pelean bien. Para la siguiente pregunta. ¿Los dos? Sí, los dos. Bueno. Porque para que se alivianen. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Esto es justicia internacional o geopolítica presentada como un acto moral, Jorge? Bueno, Miguel. Bueno, yo creo que lo último de lo que se puede hablar es que esto es justicia internacional. ¿Por qué? Porque estamos viendo declaraciones en Fox News del vicepresidente, del presidente, del secretario de Estado. Y lo primero de lo que hablan es de los recursos naturales de Venezuela. De lo primero de lo que están hablando es acerca del petróleo, de que si Estados Unidos quiere tener electricidad, recursos más baratos, bueno, pues entonces ahí están los recursos de Venezuela. Lo último que se está buscando y están dejando muy en claro es justicia política en este asunto. Así las cosas. Y yo creo que por lo menos en ese caso, el gobierno estadounidense está siendo mucho menos hipócrita que el panista promedio mexicano o el de derecha latinoamericano promedio en ese sentido. Pero bueno. Y le quedaron 20 segundos todavía de que Miguel tranquilo. Somos compas, güey, o sea. De que Jorge, a ver si puedes, Jorge, porque después de eso creo que no. A ver, yo creo que shot para Jorge para que contestes. Sí, shot. Oye, Una vez ¿qué shot pedo, para los producción, dos. por favor? O sea. Yo soy la producción aquí, yo soy la conductora, yo todo aquí. Ya se lo acabaron. Ya, pues. ¿Qué hay? shot? Pues no era todo, baby. No hay poder, ya no saben ni qué pedo, güey. Con razón, Trump hizo lo que hizo, güey. Por eso admira a Maduro, dice. No,
Cuando esté en el infierno voy a estar gozando de felicidad cuando esté junto a él. Bueno, lo que sirve en el siguiente shot, la misma producción y conductores, pregunta número 3. No me haces la pregunta. No, esta no tiene réplica. Ok, de acuerdo. Y antes de que digan que yo soy la que está diciendo eso, dice aquí sin réplica, porque Jorge se iba a atacar. Pues bueno, a ver. Ahí te voy a preguntar, tranquilo. ¿Quién decide cuando un país pierde su derecho a la soberanía? ¿Un tribunal internacional o la potencia que tiene la fuerza para intervenir? Espérame, porque... Ay. Otra vez. Ya, listo. Un minuto. De hecho, Fabi, fíjate que es muy interesante la pregunta y yo pienso que todo el mundo ha sido un cómplice y que todo el mundo ha sido marica en este tema. Una vez más se ha comprobado que los organismos internacionales no sirven para absolutamente nada y tal es el caso que pasó con El Salvador. ¿Cuántas veces Nayib Bukele pidió ayuda a organismos internacionales porque la gente en Venezuela literalmente se estaba muriendo? El Salvador era el país más peligroso de todo el mundo y los organismos internacionales no hicieron absolutamente nada. Cuando Nayib Bukele mandó a todos a la verga, ¿qué fue lo que hizo inmediatamente? Lo que hizo inmediatamente El Salvador fue empezar a cambiar. Empezó a meter a todos los delincuentes a la cárcel y así fue como empezó a prosperar el país. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Finalmente llega una persona que tiene el valor de hacer un cambio. ¿Por qué? Porque se estaba viviendo una tiranía, estaba muriendo gente de inanición, estaba muriendo gente en pobreza extrema. En Venezuela la gente no tenía valor su dinero. Entonces, el hecho de que alguien hiciera justicia de esa forma era algo que se debía de hacer. No, espérese. A ver, Miguel, casualmente para mi amigo íntimo se hay réplica. De que a Miguel se tiene derecho a la réplica. Así que puedes decir la pregunta, por favor. Miguel, de que está diciendo que tanto no importó tu respuesta, porque nomás te digo. Para mí íntimo ¿Tomo ya de una vez? ¿Mande? ¿Tomo de una vez o qué? Sí, tómale. Pero no todo, entienda, nos van a hacer mover muchas cosas. Bueno, Miguel pregunta, ¿quién decide cuando un país pierde su derecho a la soberanía? ¿Un tribunal internacional o una potencia que tiene la fuerza de intervenir? Es que, bueno, desgraciadamente, tengo que coincidir con Jorge en un punto en el que hay que reconocer que las instancias y los organismos tribunales internacionales no sirven para nada, a final de cuentas. O sea, entiendo el punto de Jorge de que ¿cuándo es válido que los demás países te estén regañando, te estén diciendo de que, oye, apórtate bien, ya estuvo bueno? Porque al final de cuentas, en este caso de Venezuela en específico, no pasó. Latinoamérica se quedó callado a final de cuentas. Yo creo que si estamos hablando de la soberanía de un país, le corresponde a la misma gente del país decidir cuando las circunstancias tienen que cambiar a través de las instituciones, a través de los mecanismos legales que haya o a través de un levantamiento, hay que decirlo. En este caso, yo creo que hubiera sido lo más práctico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se removió a una persona del poder, al presidente, pero estamos hablando de que este presidente tenía su poder, los tribunales, el tribunal electoral, los jueces locales, federales, etcétera. Entonces, ¿qué va a cambiar ahorita de forma inmediata? Nada. Puede ser un inicio de que alguien llegue e imponga a alguien más ahí para que mande. Sí, no voy a darle tantos privilegios a Miguel, pero denle un shot a Jorge porque le va a dar algo. O sea, sírvanle. Van a mitades, Jorge, porque es mucha producción servir. Por lo menos previo a la pregunta, o sea, eso ya es... Oye. Inicio perdiendo. Acuérdate que aquí solamente decido yo. Vamos ya. Así te voy a poner una pregunta con réplica. Voy a poner preguntas ya mejores para que se peleen y para que tomen más. Ahí está tu shot, nada más. ¿Qué clase de preguntas quieren? ¿Que se superataquen o más filosóficas? Tú me cizaña. Pero, ¿por qué crees lo que crees, Jorge? Bueno, estamos normalizando que los conflictos políticos se deban de resolver con fuerza política militar. Es que, de hecho, los conflictos políticos se deberían de resolver por medio de tribunales internacionales. Y como bien dice Miguel, es que es gracioso que digan de que no, es que se debieron de haber seguido los formalismos, es que se debió haber seguido lo que corresponde al derecho internacional. Es que no hay una regla para cuando pasa esto. Es decir, nunca antes había previsto de que una persona que no ganara las elecciones, se quedara como presidente del país, que los demás tribunales electorales internacionales lo declararan perdedor y que digan de que tenían a los jueces. Por Dios, los tribunales y las instituciones estaban secuestradas por la izquierda y por Nicolás Maduro. No se podía acudir a ninguna otra instancia. La gente estaba muriendo día con día, se estaba empobreciendo día con día. Más de 7 millones de venezolanos estaban fuera de su país porque no tenían fuente de ingreso. Entonces, estamos viendo que hay un conflicto internacional muy grave. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que justo cuando Estados Unidos logra hacer justicia como si fuera un tribunal internacional,
la gente se le viene en contra, lo que me parece más bien hipocresía por parte de la izquierda. Wow, un minuto exacto. Muy bien, Jorge. Wow. Eso no tiene réplica. Está bien. No. Pero Pero a ver, ¿qué está pasando? de que tenía que hacerle justicia a la Jorge si no se ataca. Les voy a hacer una muy buena pregunta para ver si ahora sí se desgreñan o me dicen cosas de alto impacto. Y si tiene réplica. Si mañana China o Rusia detiene a un mandatario aliado del occidente bajo el mismo argumento, ¿defenderíamos que esta es una acción legítima? Miguel. Yo creo que justamente esta acción de Venezuela está abriendo las puertas para que otras potencias de otras partes del mundo empiecen a tomar acciones como fabricando delitos. Hay que decirlo, al final de cuentas, el año pasado se estaba hablando de que Maduro era el jefe del cártel de los soles. Se detiene y luego después dicen de que, no, espérense, ¿saben qué? No era el jefe del cártel de los soles, no se crean. Entonces yo digo, estamos hablando de fabricación de delitos por parte de la fiscalía de un país para invadir y violar la soberanía de otro. Esto está abriendo las puertas para que otros países, ¿quién va a decir que después China no va a invadir Taiwán? ¿Quién va a decir que después Rusia no va a expandir su invasión a Ucrania o para alcanzar o para expandir su alcance de su imperio, pues al final de cuentas? Wow, y 44 segundos. Si tiene réplica. Un minuto. Es que todos lo estamos viendo como si el ataque de Estados Unidos hubiera sido arbitrario. Es decir, ya hay cortes internacionales que declararon a Maduro culpable. Entonces, si ya se comprobó que los organismos internacionales no tienen interés en salvar a Venezuela, ¿qué es lo único que está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos hay que entender que no está juzgando a Nicolás Maduro. Estados Unidos lo que está haciendo es funcionar como coacción de un organismo internacional para aplicar la justicia. Es decir, lo que ya se decretó por organismos internacionales, Estados Unidos tiene la fuerza para hacerlos valer. Era el único país que se iba a animar porque ni siquiera Rusia, ni China, ni Irán, que son los gobiernos al menos más fuertes en cuestión de gobierno que hay actualmente, ninguno de ellos iba a hacer justicia porque estaba coludido con Venezuela. Ningún juzgador de Venezuela iba a hacer justicia porque estaba coludido con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, imagínate ser una persona de Venezuela. ¿A quién corres cuando no puedes acudir a tu gobierno? ¿A quién acudes cuando ningún organismo internacional te hace caso? Y de repente llega Estados Unidos a hacer de justicia. Para mí es una bendición. Wow, terminó. Me gustó mucho esa pregunta, así que te voy a dar réplicas muy buenas. Ok, está bien. Mira, a final de cuentas, yo sí creo que es muy importante darnos cuenta del precedente que se está marcando ahorita. De verdad, y hay que ser muy conscientes porque al día siguiente de que pasa lo de Maduro, sale Trump a dar una declaración de Sheinbaum, que es una mujer muy buena, pero que México está gobernado por los cárteles. Ok, mentiras no dijo, ¿verdad? Mentiras no dijo, efectivamente. Pero entonces, después de estas declaraciones, después de que da una ofensiva militar e invade otro país, porque hay que decirlo con esas palabras, lo está invadiendo, entonces, ¿qué nos está quitando a nosotros o qué nos está garantizando que no lo va a hacer que estamos nosotros? Somos sus vecinos en la frontera sur, a final de cuentas. Y no solamente esto, o sea, se va a seguir repitiendo porque ya se está viendo y este es un precedente muy importante que no vamos a dejar pasar. Relacionado con eso último que mencionas, aceptar este tipo de detenciones no cambia las reglas del derecho internacional tal y como lo conocemos. Y yo lo pregunto principalmente porque un contexto interesante de aquí es que ambos cofundaron un colegio de abogados y ustedes en su expertise, no como una posición política, sino como expertos en derecho, ¿qué creen que vaya a suceder con las reglas del derecho internacional? No solamente como política entre estados, sino incluso de derechos humanos. Jorge. Una vez más, y como conocedor del derecho y también como conocedor de la historia, los tratados internacionales no sirven para absolutamente nada. Es decir, inclusive los testeos en bombas nucleares que se supone que no se pueden hacer, seamos realistas, los países que tienen armamento nuclear lo hacen a discreción completa. La OMS, que Estados Unidos invierte muchísimo dinero, tiene muchísimo voto de lo que va a pasar ahí. Estados Unidos invierte muchísimo dinero en la ONU, tiene muchísima indulgencia en todo lo que va a pasar ahí. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que los organismos internacionales están funcionando más bien como un freno para la justicia. Entonces, en este caso, en el caso concreto de Maduro, si están funcionando precisamente como un freno para la justicia, ¿qué es lo que corresponde? ¿Quién va a hacer justicia entonces? Esa es la pregunta. ¿Quién la va a hacer? Y ahí es cuando tiene que entrar el más fuerte. En este caso, Estados Unidos. Híjole, me encantaría poder responder eso, pero hazlo tú, Miguel. Tienes un minuto.
Ok, es que al final de cuentas estamos dejando la justicia en manos de la Policía Mundial. O sea, yo entiendo que los organismos internacionales no sirven para nada. Ok, podemos coincidir y partir de ese punto. Yo creo que nadie se va a morir por decir que el derecho internacional no sirve de nada más que sea para tratados comerciales. Podemos decirlo tal vez, y eso puede marcar unas reglas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, para lo que es acceder a una justicia internacional, yo creo que ni siquiera hay un antecedente que se pueda decir justo. A final de cuentas, hay que reconocerlo, si es cierto, en el transcurso de la historia podemos ver que el más fuerte es quien termina aplicando la justicia. ¿Y qué es lo que pasa? Seguimos legitimando este tipo de acciones, seguimos aceptándolo como sociedad, y eso es lo que me parece preocupante. Yo creo que deberíamos cuestionarnos realmente cuál es la autoridad, aparte de la militar y económica, que tienen todas estas grandes potencias para decir, vamos nosotros a juzgar. No. Me gustó mucho su opinión como abogados, la verdad. Siguiente pregunta. ¿Qué precedente deja esta detención para otros países con iguales conflictos internos y con sus líderes cuestionados en este contexto que estaban hablando de Rusia? O sea, de una manera análoga y bajo este contexto de que el año pasado también sucedió en enero circunstancias políticas a nivel internacional. ¿Qué creen que vaya a suceder, Jorge? Es que realmente es muy gracioso porque no hay un precedente como Maduro, ¿sabes? Maduro es un ejemplo del cinismo internacional más grande que hay. Entonces, cuando tú quieres recurrir a un antecedente histórico como este, no lo existe. Por eso es que también se tiene que aplicar una medida sin precedente. ¿Me explico? Por más que quieras adecuarte a un procedimiento políticamente correcto o te quieras adecuar a un formalismo internacional, no existe. ¿Me entiendes? Entonces, se supone que cuando un presidente ilegítimo llega al poder, ¿qué es lo que pasa? Deberían de actuar los organismos para poder quitarlo. Eso debería de pasar. No se cumple, ¿qué sigue? Miguel. Bueno, yo creo que, por ejemplo, yo no voy a decir que no existen precedentes parecidos. Vámonos, por ejemplo, a Rusia, por ejemplo, un país que ha modificado sus leyes para que el mismo presidente se perpetúe en el poder y se dice y no pasa nada, ¿verdad? La diferencia está en que ¿quién le va a decir a Rusia que tiene armamento y capacidad nuclear para decirle, deja de hacerlo? Pues evidentemente no lo va a hacer Estados Unidos, ¿verdad? La cosa también aquí está en que yo creo que también es importante tener ser un poco honestos y decir, a este punto, ¿quién internacionalmente no está siendo hipócrita? Porque bueno, estamos hablando de lo que es justicia internacional, cuando Estados Unidos casi está diciendo también a Groenlandia, que es parte también de la OTAN, de que, oye, ¿sabes qué? Groenlandia va a ser mío, porque va a ser mío por las buenas o por las malas, a pesar de que hay una unión de la OTAN que se supone que es para la protección. Pues, perdón. Problemas técnicos. Tuvieron ligeros problemas técnicos porque no le sirvieron su shot al Jorge shot, los dos. Y se puso, mira, bien salud. Si no, estos dos hombres se me van a poner bien erizos si no tienen alcohol en su cuerpo. Ya van a hacer preguntas así, quiero pelear con los dos porque me parecen muy interesantes sus puntos de vista, pero me gustaría conocer... Porque en el colegio se hicieron también proyectos cuando hubo todo este contexto de las personas migrantes. O sea, nosotros los analizamos como parte de la frontera y entendimos estas dinámicas. Y en su momento también hubieron episodios en discusión política acerca de qué era lo que pensábamos acerca de esta crisis migratoria que teníamos. Y ustedes, al haber conocido también ese contexto, a mí en lo personal, apuntando a Jorge, porque él es conservador, en su momento tú tuviste tu cuestionamiento acerca de toda esta crisis migratoria, estuviste a favor de Trump. Y ahora me llama mucho la atención que estés diciendo por las personas migrantes de Venezuela, cuando en su momento tú estabas de acuerdo con los posicionamientos de él, que los consideraba animales, que eran situaciones muy deplorables en la manera en la que se referían al movimiento que era humanitario. ¿Cómo contrastas esas opiniones tan encontradas desde tu punto de vista de conservador? Es que es muy diferente que tú quieras conservar la paz en su país. Es decir, es muy hipócrita que nosotros critiquemos a Donald Trump cuando nosotros en México tampoco queremos hondureños, tampoco queremos gente que venga de Honduras y ese tipo de que gente panameña y venezolanos y demás.
Pero de repente, en Estados Unidos, resulta que tenemos un índice en prisión que el 70% de la prisión carcelaria es de raza negra o es hispana, siendo que la raza negra de Estados Unidos es únicamente el 13% y raza hispana únicamente el 16%. Es totalmente desproporcional el índice de criminalidad que tienen estos grupos en Estados Unidos. Entonces, cuando llega un presidente que lo que quiere es preservar la justicia en su país, de que no haya violencia, se le ve criticado. Ahora, es muy diferente criticar esa situación a que una persona tenga que ser expulsado, tenga que estar huyendo de su país porque no se aplica la justicia en su lugar de nacimiento, ¿me entiendes? Es decir, es muy diferente el miedo de tener que escapar a la necesidad o el acto virtuoso de querer preservar la seguridad en tu país. ¿Sabes? Me parece muy gracioso que hables acerca de lo que... Muy cuestionable, la neta, todo lo que dijiste. Entiendo hasta cierto punto realmente a lo que Jorge se refiere, la verdad, pero me parece muy interesante que hables de lo que son las formas, porque en realidad Donald Trump sí fue hasta un país a tratar de forma muy diplomática un asunto internacional, por ejemplo, con Corea del Norte, que fue hasta Corea del Norte para entablar una conversación con Kim Jong-un para tratar de calmar las aguas, ¿verdad? O sea, a final de cuentas, a lo que voy es de que... No calmó las aguas. Le dijo, yo tengo un gran botón rojo y la diferencia es que el mío sí funciona. Esas fueron las palabras que le dijo a Kim Jong-un y se calmó el pedo. Ok, está bien, entonces estamos hablando de las formas, ¿verdad? No hay formas. Si su botón no funciona, el de él no funcionaba. En la guerra y en el amor todo se vale, Miguel. No, es una guerra, güey. O sea, no mames, no hay formas en la guerra, es una guerra, pero vamos a ver la forma tan desproporcionada en la que intervino en Venezuela, de una forma militar. Estamos hablando de una intervención militar, violando la soberanía de otro país, a que vas con otro que tiene justamente de aliado a Rusia, que también tiene armamento nuclear. Ajá. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues bájale tu pedo. Rusia le dijo a Estados Unidos, tú llegas a intervenir Venezuela y vas a tener pedos conmigo. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Intervino, le vale verga. Sea Rusia, seas China, seas Corea, güey. Que él cree en su puto proyecto de que está haciendo lo correcto y lo haces valer. Y se chingó. Y ahorita, güey, la población más afectada con ese tipo de decisiones es Venezuela, güey. Y Venezuela está dando de brincos de que finalmente logró alguien a quitarle. Claro, porque un tirano vino y derrotó a un dictador. O sea, por eso, o sea, no podemos llamarle a final de cuentas. Yo no voy a negar que Maduro es un pinche dictador, lo es y se merece retorcerse en el infierno, la verdad. Ajá. Pero a final de cuentas, la forma está marcando un precedente. ¿Cuál forma, güey? No hay forma, cabrón. Claro que sí. Maduro no tiene formas, güey. ¿Por qué hay que tener formas contra un hijo de puta, güey? ¿En qué momento, güey? Ok, ¿y qué legitimidad tiene Estados Unidos? Aparte te digo, de la... Que todos son una bola de culos. Esa es la legitimidad que tiene Estados Unidos. Que han tratado de quitar ese pendejo del poder y no han podido por culos. ¿Y qué es lo que dijo Maduro? Tan seguro estaba de la cobardía internacional que él mismo gritó, vengan por mí, cobardes, más tardan en llegar, güey. Esas fueron las palabras de Maduro. Todo mundo, es exactamente el mismo problema del cristianismo, güey. Siempre se aprovechan de la buena gente, güey, toda la vida. ¿Y qué es lo que pasa, güey? Por querer seguir protocolos internacionales, toda la bola de pendejos, güey, resulta que llega una persona al poder, un dictador que de manera ilegítima llega al poder. Él mismo se nombra como presidente. Entonces, todo el mundo dice, no, eso está mal. Y ya. Pues bueno, amigos, esto es lo que pasa cuando le das medio shot a tu tío. Esto es lo que pasa cuando le das un shot de agua a un hombre en temas de política. Así que si les interesa seguir la opinión tan de alto impacto de Miguel, así que síganos en sus redes sociales. La vamos a poner abajo porque pues no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí. Dinos tus redes. @Miguel Jim inicial. Ajá, también sigan Colegio de Abogados. Yo lo apruebo en tus redes, Jorge. Mi Instagram personal es @Jorge Bustam y el podcast en el que colaboro es @Opusman. Así que, amistades, esto es difusión política, la verdad. Nadie tiene la razón, nadie ganó, se pelearon, pero pues de eso queremos, pistearon, ya se van a reconciliar. Así es la vida, amigos, de esto se va a tratar difusión política, sigan los futuros proyectos. Y un pequeño plot twist, si usted quiere ganarse un amparo para poder fumar legalmente, siga Difusión Chihuahua y sigan a Difusión Política. Hasta luego. ¿Para qué quieres saber? Siga Difusión Política. Sábila, güey, cállate. Sí, sigan a Difusión Política, yo les digo para que va a ser ese amparo. 100% sorpresa, bebés. Bye, ahora sí, bye.